Continuamos. Los petroquímicos son todos los productos que se derivan en el proceso de refinación del petróleo. Y bueno, tenemos una importante empresa que es Pequiven, que produce la mayor parte de olefinas, plásticos, fertilizantes y productos industriales en Venezuela. En millones de toneladas métricas tendríamos un total de 8.2 millones de toneladas métricas que derivan del petróleo. Bueno, entre las olefinas y plásticos más importantes el cloro, cloruro de sodio, dicloruro de etileno, etileno, monocloruro de vinilo. En realidad, una cantidad de productos que son materia prima para los polímeros, para todo lo que tiene que ver con el plástico en sus diferentes variantes, como polietileno, polipropileno, propileno, etcétera, que son formas del plástico. También fertilizantes, entre ellos el más importante la urea, pero están diferentes tipos de líquidos como el amoníaco, que también tienen una importancia para la industria que tiene que ver con la parte agrícola. Y son también materias primas, hemos utilizado como combustibles también, como ven en esta lámina, asociados al nitrógeno y al oxígeno, sirven también para impulsar ciertos tipos de turbinas, plantas productoras de energía. Una amplia gama de productos industriales que van con sus diferentes tipos de compuestos, que bueno, estaría una lista realmente larga para poder aquí detenernos a describir, que determinan el potencial de la industria de derivados del petróleo. Vamos a hablar un poquito de la parte de nacionalización de PDVSA. Aquí un poquito la historia, cuando ven aquí las principales empresas internacionales como la Creole, Amoco, Shell, la holandesa empresa Royal Dutch Shell y la ConocoPhillips estadounidense, pasan a ser luego filiales de petróleo de Venezuela. La Goven era la Creole, Amoven era Amoco, Maraven era la Shell, Roqueven era la Phillips. Y así ellos se fueron unificando cada vez más hasta dividirse en diferentes filiales de petróleo de Venezuela, y se integran en el año 86, 10 años después de la nacionalización, y esto conlleva una gradual centralización de la industria petrolera, de los yacimientos que son explotados. Existen, bueno, 2.400 yacimientos, 300 campos petroleros, 20.000 pozos activos, 6.000 kilómetros de oleoducto, 24 refinerías como vimos en la lámina anterior, 15.000 estaciones de servicios, bombas pues de gasolina, plantas compresoras, plantas de gas licuado y una cantidad de productos que determinan ya de por sí parte del poder de la expansión de la industria energética en Venezuela. Ahora, en el posicionamiento exterior, PDVSA tiene 18 refinerías, 13.500 estaciones de servicio en Estados Unidos a través de la CIDGO, 1.046 patentes de INTEBEP. Ese es el Instituto Venezolano de Tecnología Petrolera, es decir, que tenemos una gran cantidad de innovaciones que derivan de allí. Y bueno, una serie de acuerdos energéticos con Brasil, con Bolivia, acuerdo energético de San José, que es uno de los más recientes, donde se le hace llegar cierta cantidad de petróleo, ciertas asignaciones, ciertos cupos a los países del Caribe. Las reservas probadas de crudo de Venezuela datan de unos 78.000 millones de barriles, 148 billones de pies cúbicos de gas. Tenemos 270.000 millones de barriles de petróleo pesado. Esta data de lo que era la Orinoción un poquito vieja, pero de carbón 12 millones de toneladas métricas. En realidad, bueno,
todo lo que significa millones de dólares en activos, en inversiones. Todo este proceso de ventas en el año 2001 se hablaba de 46.200 millones anuales de ventas. Eso sufrió mucho más. Después en el año 2008, 2009 se estableció una cifra de 100.000 millones de dólares como concepto de ventas por petróleo y energía a nivel de lo que es petróleo de Venezuela. Bueno, y una utilidad de 4.300 millones de dólares como retorno de las empresas en el exterior. Entonces ahí se establece un volumen gigantesco, ¿no? Estamos hablando de la OPEP. En este momento la OPEP está conformada por unos 14 países. Como dice la lámina, 6 en el Medio Oriente, 6 en el África y 2 en América del Sur. Los países que forman parte de la OPEP: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Qatar, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Venezuela. En América nada más Ecuador y Venezuela. El resto están en el Medio Oriente y en algunos países africanos. Se establece un total de producción de todos los países de la OPEP de 35 millones de barriles de petróleo al día. Eso establece un control de por lo menos el 35% de la producción mundial, porque está por el orden de los 100 millones de barriles de petróleo diario la producción total de la OPEP, aunque no es, no decir, un porcentaje que signifique la mayoría, sí es suficiente para marcar la estabilidad de los precios del petróleo, ese 35% que controla la OPEP. Y bueno, ellos regulan el precio a través de lo que es la cesta OPEP y de los precios del petróleo. El que más produce petróleo en estos momentos de todos los países de la OPEP es Arabia Saudita. Está en primer lugar, en la punta. Cuando tú ves la cantidad que ellos producen, más de 10 millones de barriles de petróleo diario. También despuntados con respecto al resto de los países productores de petróleo. Venezuela aparece con 2.276.000 barriles de petróleo, que sería una cifra que nos regresa a los años 50, como vimos en una lámina anterior. El objetivo de la OPEP va para coordinar y unificar las políticas petroleras de los miembros con el objeto de asegurar que son precios justos y estables a los productores, también para los consumidores, suministro eficiente, económico y regular a los países consumidores, y un justo retorno sobre el capital a los inversionistas en la industria petrolera. Esos serían los objetivos principales de la OPEP. Pero también han existido algunos elementos que están en la parte geopolítica. Guerras, conflictos, una serie de cosas que necesitaban estos países un punto de entendimiento por encima de las diferencias políticas, como dice aquí en esta lámina. Y en diferentes épocas, bueno, guerra de los 6 días que tuvo Israel allá con varios países árabes unidos, después una guerra Egipto-Israel que data del año 73, el Yom Kippur llamado, el 79 la segunda crisis petrolera cuando llega el Shah de Irán, luego la guerra Irán-Irak en el año 80, en el 94 la invasión de Irak a Kuwait y la intervención estadounidense y de la OTAN, en el 2011 la invasión de Libia, los ataques directamente de Francia y bueno de la OTAN en Libia detonaron la inestabilidad de uno de los grandes socios de la OPEP. Y aunque Siria no es un país que está dentro de la OPEP, es un país que afecta bueno, la realidad geopolítica global y que mantiene en conflicto los países del Medio Oriente, porque el ejército islámico y buena parte de esos países es un ejército internacional. Entonces ahí hay, como dice ahí, elevados costos y riesgos de exploración y desarrollos no siempre exitosos. Y bueno, el único país que se escapa de la conflictividad en ese mundo es Venezuela, y en este caso Ecuador, que se unió recientemente. Los precios de la cesta OPEP son un promedio de diferentes precios de productos a nivel mundial. Algunos OPEP y otros no OPEP se promedian, y ese es el precio que fija la OPEP para los productos que comercializa normalmente. El promedio aritmético de 7 tipos de crudos seleccionados de diferentes países: el Saharan Blend de Argelia,
el Minas de Indonesia, el Bonny Light de Nigeria, el Arab Light de Arabia Saudita, el Dubai de Emiratos Árabes Unidos, Tijuana Light, que era el precio de la cesta venezolana, y el Ishmus mexicano, que es un país no OPEP, establecen el promedio de los precios OPEP. Bueno, los precios OPEP tuvieron un alza gradual después del año 2002, alcanzando sus máximos históricos en el año 2008, tiempos en que, bueno, Venezuela tuvo una bonanza y un elemento importante, un auge económico importante en esa fecha. Luego declina con la caída de los precios del petróleo en el año 2009 y ha venido con un altibajo constante cíclico que baja pero vuelve a remontar hacia el año 2010, declinando fuertemente en el año 2015, pero si ustedes ven en el año 2017 se recuperan nuevamente. Aquí está en la caída del año 2015 y luego la recuperación de los precios en 2016, y en 2017 siguen subiendo, manteniendo un precio que está ya cercano a los $65 por barril. Bueno, muchachos, esto ha sido el fin del discurso. Espero que haya sido de su provecho para los próximos ensayos escritos. Estamos atentos por correo y bueno, nos vemos en clases.